Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Este es un proyecto que Dios puso en nuestros corazones. Y deseamos y oramos que sea de bendición para tu vida. Nosotras somos mujeres imperfectas, amadas por un Dios perfecto. Somos mujeres imperfectas que quieren hablarte de quien ha transformado nuestra vida. Bienvenidos a En Voz Alta. Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Bienvenidos a En Voz Alta. Comenzamos. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hello. Qué gusto que otra vez estamos aquí. Y pues bueno, este día tenemos una plática que en lo personal me gusta mucho porque llegué a un momento en mi vida en el que me hice una pregunta. Porque me di cuenta que no tenía planes en mi vida, no había una idea de lo que iba a pasar. Y el tema de hoy es: todos tenemos planes, pero Dios tiene un propósito. Sí, yo creo que la mayoría hemos pasado por ese momento que nos vas a compartir ahorita, de preguntarnos, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Como sentirnos si realmente tenemos un propósito, porque puede que sea como comentas, que me vi y no tenía planes, o puede que sea como yo, que estoy llena de planes y que vivo con una agenda y te saturas de tanto a veces que dices, esto sí, esto no, y no te alcanza el tiempo. Podemos a veces decir que somos muy organizados, pero son tantos los planes que queremos abarcar que al final no tenemos planes, no tenemos un plan. Todo el conjunto no va enfocado a nada. Son simplemente pequeñas cosas para organizar nuestro día, pero no es en sí un plan. Entonces, ese momento que tú comentas, tuvo que haber pasado muchas cosas alrededor, que es lo que nos vas a compartir ahorita. Tuvo que haber pasado algo para que detonara eso, para ese sentimiento de llegar a preguntarte de todo lo que está alrededor, ¿qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Exacto. Y sí, algo así me pasó. Yo iba manejando, todavía no me casaba, estaba trabajando, y en el camino se me vinieron muchos pensamientos y dije yo, ¿qué pasa? A lo mejor se va a ver muy fuerte, pero de verdad yo no creo ser la única que lo ha pensado. Y si soy la única, ahí me disculpan. Ya cambié. Pero en su momento pensé, ¿y si ahorita me pasa algo? ¿Quién me va a llorar? ¿Mamá, papá? A lo mejor amigos. Pero llegué a esa pregunta porque yo me sentía un vacío dentro de mí. Esa es la palabra clave, vacío. Un vacío gigante. Y yo decía, a lo mejor, tenía muchas personas que me amaban a mi alrededor, pero yo no me vi, ¿verdad? Mi mente estaba en ¿qué pasaría? ¿Qué se pierde? Y es algo, lamentablemente, que pues han pensado a lo mejor otras personas, y a eso queremos llegar, ¿no? Ver que no es eso. A lo mejor hay un vacío que llenar, y ese vacío pues sabemos que lo único que lo llena es Dios. Pero vamos a platicarlo más, porque es algo bien interesante, bien hermoso, que ahorita que ya encontré yo a Cristo y que sé que está en mi corazón, ha llenado todos los vacíos y ha cubierto tantas cosas, y te va llevando a planes inesperados. Porque como decías hace un momento, tengo una agenda y tengo muchos planes, pero a veces un plan falla y a veces no tenemos el plan B. Sí. Y de lo que comentas, agregando un poquito nada más, es muy común que por fuera yo te pueda ver. Imaginemos ese momento en el que tú te sentías así y yo estuviera al lado tuyo. Mira, pero, claro, si eres esto, trabajas en esto, haces esto otro, sí, pero el hecho de que para mí tal vez el verte realizada, al verte
contenta en cierta forma, el verte completa desde mi perspectiva, no quiere decir que sea lo que a ti te llena. Entonces, a veces vemos a las personas, incluso admiramos ciertas cosas, pero no sabemos realmente si eso realmente llena a la persona, si eso hace que la persona se sienta plena, se sienta que está en su plan, en su propósito, o que sepa realmente cuál es su propósito. Así es. Y bueno, la pregunta que quiero hacernos es, ¿quién nos dice que tenemos un propósito? Quiero leerte Jeremías 1:5. Dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Dios ya lo tenía escrito. O sea, Él desde antes de nacer, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra mamá, Él ya tenía un plan. Ya conocía todo sobre nosotros. Y muchas veces nos enfocamos tanto en el día a día, en a lo mejor ver a la persona que está a tu lado, como dices, a lo mejor ver al amigo, al tío que es exitoso, pero no sabes si su éxito es realmente un éxito, porque puede tener a lo mejor muy buen trabajo, a lo mejor tesoros en esta tierra, pero a lo mejor su corazón tiene vacíos. Exacto. Y también complementando un poquito a lo que vamos, en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Dios ya tenía un plan para nosotros desde que nos formó, como bien dices. ¿Cómo podemos saber cuáles son los planes de Dios para nuestra vida y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Mientras estudiábamos o estudiaba parte de este tema, me gustó mucho el llegar al punto donde de qué manera poder saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y para empezar, para poder descubrir cuál es ese propósito, tenemos que, como dice su palabra, morir a nosotros y dejar que sea Dios el que nos guíe, porque podemos tener muchos planes y a nuestros ojos son planes buenos y es lo que nos impulsa a levantarnos y a trabajar el día a día por un plan, por un propósito que nosotros vemos, pero tenemos que dejar que sea Dios el que nos guíe. Como bien dice, me encanta eso de morir a nosotros, morir al viejo a nosotros y dejar que sea Dios el que nos guíe, y es la única forma que vamos a saber que realmente el propósito que Dios tiene para nosotros, porque a nuestros ojos muchas cosas pueden ser muy bonitas, muchas cosas pueden ser muy perfectas y es que así es, Señor, y se ve bien bonito y al cabo es para ti y al fin que... Pero el Señor puede ver que es algo bueno, pero no es algo bueno para nosotros, porque como hablábamos ahorita de los vacíos o de lo que pueden llenar a las personas, hay un común nada más, una sola cosa en común que puede llenar a cada uno de nosotros, y ese es Dios. Así es. Ese es el Señor, y todo lo que está fuera de Él puede que a lo mejor a ti te haga sentir bien algo que a mí no, pero en el Señor siempre, cualquier huequito que haya, cualquier sentimiento de vacío, de necesidad, el Señor es el que lo va a cubrir, y siempre en su plan, en su perfecto propósito único en cada uno de nosotros. Así es. ¿A ti te ha pasado? Voy a lo mismo, pero me quiero nada más dar un pequeño ejemplo. Que compras algo, pero no lees las instrucciones. Y entonces lo usas, pero no nada más tiene un uso. A lo mejor tiene 5, pero tú lo tienes para una sola cosa. No quiero decir específicamente qué, porque pueden ser muchas cosas. Pues para saber cuántos usos tiene ese objeto o eso que compraste, tienes que irte al instructivo del Creador. Y sucede lo mismo con nuestra vida. Tenemos un Creador, y ese Creador tiene un instructivo, que es su palabra, que es la Biblia. Y si no vamos a la Biblia y si no corremos a Él,
muchas veces, o sea, en oración, en esa comunión con Él, como dices, llenándonos de Él. Él nos va a ir dirigiendo para el plan y el motivo que Él nos tiene en este mundo. Ahora te voy a contar algo que me pasó en la prepa, que fue algo que definió una parte de mí que me encanta, un talento que a mí me gusta mucho, que en su momento pues yo ni conocía. Yo empecé en la prepa y yo creo que a mediación, no recuerdo muy bien en qué momento fue, que nos dieron como que ciertos talleres, y en esos talleres estaba música, teatro, deportes, y había uno de danza moderna. Pues yo me gustaba mucho bailar en ese momento, no conocía de Cristo, y me gustaba mucho bailar, pero por una u otra situación que a mí me desagradó mucho, a la maestra le quitaron la clase y nos dijeron acomódense en cualquier otro taller. Y yo, ¿pero en cuál? Es que no sé, no sé instrumentos, no me gusta el deporte, no me gusta la actuación. Y dije, pero bueno, pues el más cercano es la música, ¿verdad? Me gusta la música. Ay, me meto en coros, no sé cantar, pero bueno, a ver qué puedo hacer. Entonces viene el maestro, justo ese día que yo entré, sentó a las muchachas que no tocaban instrumentos, las sentó así en fila y dice, a ver, van a cantar esta canción, voy a ir escuchándolas una por una, y a ver, tú canta esto, y empezabas a cantar, no, seguía con la que sigue, no, la que sigue, no, la que sigue, y llegué yo, que me diga a mí, yo decía, que me diga a mí por dentro, ¿no? Llega conmigo y me dice, a ver, canta. No, yo agarré, era algo que a mí me gustaba hacer, mas no sabía que lo sabía o lo podía hacer. Entonces, ya conmigo me dice, a ver, más fuerte, te quedas tú. Y yo, ay, qué emoción, qué bonito. Ese día me sentía realizada, porque no sabía que yo tenía ese talento, que a lo mejor pues estaba muy, muy inmaduro el talento, pero era algo que me gustaba mucho, y yo dije, wow, no lo conocía. Entonces, ahorita te puedo decir que yo le he preguntado a Dios, Señor, ¿realmente para esto me hiciste? ¿Yo qué puedo hacer? Ayúdame a mejorarlo. Y yo desde que conozco a Dios, yo siempre dije antes, no me gusta cómo canto, pero me gusta cantar. Me grababas y no me gustaba escucharme, pero me gusta cantar. Pero ahorita te puedo decir que me acepto, porque ahora me gusta cantarle a Dios. Entonces, me llena tanto hacerlo, y digo, wow, Señor, si no hubiera recurrido a ti, a lo mejor lo hubiera dejado de lado, pero al momento en que llego a conocerte y a que tú me ayudas a perfeccionar, y aún me falta mucho por perfeccionar, pero me ha ayudado a perfeccionar ese talento, digo, wow, o sea, cómo no sabía y cómo no me di la oportunidad de hacer algo, ¿no? Y ese es un claro ejemplo de lo que estamos hablando de los propósitos de Dios, porque tú tenías un plan y tu plan era bailar porque te gustaba, y supongo que lo hacías muy bien y querías estar ahí, querías aprender más. Pero casualmente cierran esa clase y habiendo tantas buenas opciones, dijiste, bueno, me voy a esta, a ver qué. Entonces, ya que te lo dijera una persona que sabía del tema, fue para ti como, wow, o sea, desde ahí ya has tenido un propósito para ti. Así es. Estaba leyendo y me gusta mucho el ejemplo, como cuando ponen como ejemplo a Mateo. Mateo tenía un plan. Para él quería ser recaudador de impuestos. Ay, sí, así es. Pero llegó Jesús y dijo, no, ese no es tu propósito. Tu propósito es este. Igual con los demás discípulos que su plan de vida era ser pescadores. Y Jesús los llama porque él tenía ya un propósito para ellos. Entonces, todos tenemos un propósito, todos. No hay una persona
que no tengamos un propósito, porque como le leímos al inicio, Dios nos creó ya con un propósito, pero tenemos que estar con la mirada en Él y dejando que Él sea el que nos guíe para poder saber, para que Él nos confirme, porque nosotros podemos planear y está bien planear. Claro que debemos de planear, está bien planear, lo hemos hablado en repetidas ocasiones, es bueno planear, pero no estar afanados, como dijiste hace rato, si no resulta ese plan, híjole, ya se nos cayó todo. No, vamos a pensar mejor que si no resulta ese plan, gracias Señor, es porque por ahí no es, entonces es por acá. Así es. O si tú me confirmas, a lo mejor sí es eso, pero no era de esa manera, Señor. Entonces, si no tenemos la mirada puesta en el Señor, nunca vamos a encontrar nuestro propósito. Nunca vamos a saber, porque de que tenemos un propósito, tenemos un propósito. Pero si estamos constantemente dejándonos llevar por nuestra carne, por lo que queremos, por lo que nos gusta, por lo que nos llena la vista o no sé, va a ser muy difícil darles espacio al Señor para que nos pueda decir, mira, aquí está. Esto es lo que tenía para ti desde un inicio. O sea, como en tu caso, estamos hablando desde prepa. Ahorita no solamente es un talento que Dios te dio, es un propósito, porque por medio de la alabanza ministras, por medio de la alabanza le estás sirviendo al Señor, por medio de la alabanza el Señor te habla. Entonces, era un propósito ya trazado en tu vida. Así es, y lo que dices viene también en Salmos 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar, sobre ti fijaré mis ojos. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces no conocemos ese propósito o ese plan, como dices, es dejarte llevar por la dirección de Dios, seguirlo. Pero para esto, pues, la comunión es lo más importante, ¿verdad? Para que podamos escuchar su voz y como dices, por aquí no, por aquí sí. Señor, se cerró esta oportunidad, a ver qué pasa. Y todo Dios, dice su palabra, que todo le obra a bien a los que aman al Señor. Entonces, eso que sucede, a lo mejor ese plan que se cayó, era con un propósito también, o sea, para llevarte a donde Él quiere, ¿verdad? Hacer a su perfecta voluntad. Y por eso, pues, como dices, es muy importante poderlo escuchar. Y, por ejemplo, a veces no nada más nos quiere llevar a ese propósito, a cumplir o a hacer uso de tu talento, sino no nada más hacer uso del talento, sino de enseñarlo y multiplicarlo, porque eso es muy importante, porque a veces como personas, como humanos que pues nos equivocamos, a veces somos muy celosos de nuestros talentos. Es que yo quiero ser el mejor, es que yo quiero siempre que me llamen a mí, pero ¿y cuando te toque irte? ¿A quién vas a dejar detrás tuyo? Y esto no nada más es para tu vida, sino en tu trabajo, en tu ministerio, o sea, llega a pasarme algo a mí, me enfermo, me voy de vacaciones. ¿Quién se va a quedar a cargo de lo que yo tengo o de lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, eso me llamó mucho la atención y ahorita, por ejemplo, yo trato de enseñar lo poco que yo sé en cuanto al canto. Quien se acerca a mí y me pide ayuda, de verdad lo hago con todo mi corazón y a veces hasta les digo, no te cobro, o sea, a mí me encanta enseñar, porque yo hubiera querido que alguien me enseñara de esa manera. Entonces, Dios nos manda y en su palabra dice, a multiplicar los talentos. No es para que tú te lo quedes, es para que lo puedas llevar a más y que ese talento ellos también lo usen para la gloria de Dios. Sí, y convertir ese talento ya en un propósito. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Proverbios 19:21. Hablando de planes y propósitos,
independientemente de que estemos buscando aún, Señor, ¿cuál es mi propósito? Si ya lo sabemos, si no, siempre va a haber una constante de búsqueda. Pero lo que tenemos todos en general es ese propósito también de compartir su palabra. Lo que platicábamos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Tienes un talento, ok, el Señor nos pide compartirlo, enseñar, como es el caso de lo que comentas, pero también tenemos que compartir la palabra del Señor. Hablábamos las dos partes hace un momento sobre el compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, la restauración que ha hecho, lo bonito que se siente con las personas que lo necesitan. Pero independientemente de todo eso, ya sea que estemos buscando nuestro propósito o que estemos trabajando en él, que el Señor ya nos haya confirmado y nos esté ayudando a crecer o a compartirlo, como es lo que comentas en un talento, hay otra cosa que debemos de hacer como hijos de Dios, y es predicar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, no dice ciertas personas váyanse a predicar, no. Todos, independientemente de tu talento, de tu don, de tu servicio, todos tenemos que hablar del amor de Dios, todos, porque eso tan bonito que Dios ha hecho en cada persona, esa transformación, esa restauración, esa sanidad, ese llenar de ese vacío del que estamos hablando. Así es. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no compartirlo con personas que tú no sabes a simple vista, que lo que hablábamos ahorita, no sabemos lo que están pasando, porque podemos ver de que, mira, está bien realizado y está trabajando sobre su objetivo y está, pero no sabes realmente cómo se siente. Entonces, tal vez una palabra que te acerques puede ser lo que esa persona necesita. Imagínate tener la oportunidad de hablarle a alguien que esa persona lo esté necesitando y tú estés así como que, es que no sé, o malamente sucede que nos da pena, no pena al predicarlo, sino a lo mejor se va a molestar, o a lo mejor le voy a incomodar, no, o sea, su palabra dice que lo hagamos y es por una razón, porque nosotros ponemos la semillita y Dios es el que se va a encargar de que eso crezca en la persona. Y Dios es el que se va a encargar de que esa palabra tenga frutos. Yo sé que si te pregunto me vas a decir, sí me ha pasado. El estar comentando tal vez con alguien. Mira, es que esto y yo me sentía así. Y a lo mejor tú no lo haces con la intención de hablarle a la persona directamente, simplemente. Y la persona, a mí me ha pasado, y la persona de repente está y ya la ves llorando y tú, o sea, ¿en qué momento? Es una persona necesitada del amor de Dios y pasa ese momento y dices, ¿te imaginas si no hubiera hecho ese comentario? ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Porque mucha de la gente que no conoce al Señor, la gran mayoría no se acerca. Entonces, el hecho de nosotros darle una palabra o decirle, o hasta un mensajito, me ha pasado también por mensaje, en algún momento me pasó por mensaje, es que fíjate que es, simplemente nosotros, amiga, sí. Hace muchos años, bueno, no muchos, no tantos, hace algunos años que me ponías tú algún mensajito, y yo, amiga, es que esto y la otra, y así, ¿cómo sabías? Y fue de algo que a ti te nació, que Dios puso en tu corazón de escribirme, de ponerme de una palabra. A las 2 de la mañana. Sí. Y, o sea, tú ni sabías, pero sentiste esa necesidad. Es cierto. Recuerdo que me hablabas a las 2, 3 de la mañana. Es cierto. Fíjate, lo dijiste y dije, sí, era tarde, pero es cierto.
Bueno, ahí está. ¿Cómo obra el Señor? Así es. ¿Cómo obra el Señor? Sí. Fíjate, es mucho más bonito de lo que me acordaba. Sí recuerdo incluso algunas llamadas a las 3:30 de la mañana, y todo por un mensajito que tú me mandaste. Sí. Y gracias a eso, a la plática, a la oración, a la palabra, ya mi corazón se sentía reconfortado, sentía que sí, Señor, yo sé que aquí estás, perdóname por haberme sentido dudosa o no sé, y eso es lo que hace el hablar. Por eso el Señor lo pone, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, si aún no sabes cuál es tu propósito, pues predica y habla de la palabra del Señor, porque eso es el propósito de todos y cada uno de nosotros. Así es, ¿no? Y eso es bellísimo, porque a veces no mides lo que Dios está haciendo en tu vida, y cuando volteas te das cuenta en que Dios ha hecho grandes cosas tan hermosas, y que a lo mejor sientes que, porque también a veces viene el enemigo y pone pensamientos de Dios no te usa, Dios no te ama, es que no tienes propósitos, es que Dios no tiene nada para ti. Y entonces es donde nosotros debemos de tener la palabra firme y decir, a ver, no, a mí Dios me dijo que me amaba, que me iba a dar un propósito, que me escogió, que me vio desde antes de formarme en el vientre de mi madre, que Él me va a guiar, que Él me escucha, que Él me va a ayudar, que clame yo a Él y me va a responder. O sea, es donde tenemos que estar bien conscientes y conocerlo y estar cercanos a Él. Cuando hablé de la parte en la que yo me hice esta pregunta de ¿qué pasaría si en este momento me sucede algo? Ese vacío lo pude cubrir con el conocimiento de Dios, que Jesús murió por mí. A mí me trajeron las buenas nuevas y me dijeron, pero es que Jesús murió por ti porque te ama, y porque te ama y tiene grandes planes para ti. Él va a usarte de una u otra manera, y a veces como dices tú, no nos acercamos a Dios porque estamos mal y queremos arreglarnos para poder llegar a Él, pero no. Dios nos dice, y en su palabra dice, no viene por justos, sino por pecadores. Entonces, tienes que acercarte y Él te restaura. Claro. Él te restaura, y pasa muy comúnmente eso de, no, es que hasta que no esté bien, es que hasta que no deje esto y no deje esto otro y no deje esto otro, porque eso está mal. O sea, estamos conscientes que está mal, pero queremos dejarlo en nuestras fuerzas para poder venir, y no es así. No. Acércate y el Señor va a quitar todo eso. Nuestro espíritu está hambriento de conocer de Dios, pero nuestra carne nos detiene a poder acercarnos y decir, Señor, te entrego, escudriña mi corazón, te lo entrego, y ayúdame a saber qué tengo que corregir, ayúdame a quitarme eso que no me está ayudando a acercarme a ti. Y pues simplemente aceptarlo en tu corazón, y de verdad, cuando yo acepté a Cristo, fue la mejor decisión, ha sido la mejor decisión, y la sigue siendo, porque sigue transformando mi vida de tal manera en que a lo mejor no es perfecta, porque no somos perfectos y porque mi vida no es perfecta, pero me siento tan en paz, tan a gusto, me siento plena, a pesar de que a lo mejor hay cositas en las que están fallando ciertas situaciones, están sucediendo ciertas situaciones, pero no son situaciones que me quiten el sueño, no son situaciones que no me dejen dormir, que no me dejen estar tranquila, al contrario. Estoy tan agradecida con Dios porque justo en este momento me siento más feliz que lo que había sentido. A lo mejor ha habido momentos picos buenos, muy bonitos, pero justo estoy en un momento en el que no es un pico. Me explico, es algo que... Una constante. Es una constante. Y aunque ha llegado a lo mejor un problema, sé que puedo descansar en Él y decirle, Señor, es un plan tuyo, lo acepto
Y así como tú me das planes y propósitos y me mueves y me traes a lo mejor así, yo sé que tú vas conmigo y que me vas a sacar de esto y que voy a salir victoriosa. Porque en Cristo tenemos la victoria segura. Amén. Y algo para agregar ya al final, me gustaría comentar también, ahorita que estabas hablando venía a mi memoria. No, venía a mi mente. Puede pasar también que sepas cuál es tu propósito ya, hayas estado trabajando en el propósito que Dios tiene para ti. Pero si soltaste ese propósito, no pasa nada. Regresa al Señor. Tu propósito va a ser el mismo. Tu propósito va a ser el mismo porque el Señor ya tiene algo trazado para ti. Entonces, a veces nosotros mismos nos juzgamos. Somos algo muy duros. Somos algo duros con nosotros porque decimos, sí, es que ya sé cuál es mi propósito. Es que ya Dios me dijo lo que tengo que hacer. Es que ya estuve trabajando en eso. Y claro que es, porque es algo que me llena, es algo que le sirvo al Señor. Pueden ser muchas cosas. Pero, híjole, ahorita estoy un poquito aquí en stand-by, estoy un poquito... Y no, yo creo que ya no va a ser igual. No, regresa al Señor, regresa y, Señor, aquí estoy y voy a seguir trabajando. O la otra también. Puede que parte de ese propósito, una cosita, son muchas cosas las que Dios tiene para nosotros, pero puede que en algunos sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Mira, quiero que también me sirvas en esto. Ahí voy, Señor. Ay, no me dará. Ahí voy, Señor. Ya. Y que tus amigas te digan, ya estás lista. Ahí voy, Señor. Ahí voy, Señor. Sí, el Señor es paciente. Tenemos un Dios muy paciente. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Si ya Dios nos dijo lo que quiere que hagamos, lo que tenemos que hacer, y ya constantemente hemos estado, aguántame tantito, Señor, ya sé, Señor, ya te escuché, ya te entendí, pero ahí voy, porque no me siento lista. Es que no te quiero lista, te quiero dispuesta. Exacto. Y yo te voy a ir moldeando. Así es. Y mira que lo estoy diciendo para escucharlo, para escucharlo. Porque a veces está aquí, pero el escucharlo, de verdad estoy hablando y digo, wow, Señor, sí es cierto, o sea, parece que me estás hablando a mí, por medio de mí misma, por medio de mí misma. Entonces, es momento ya, si el Señor te dijo que hagas algo, ya no lo dejes, o sea, hazlo ya. Así es. Sé obediente. Es importantísimo buscar siempre la dirección de Dios, seguir su palabra, pedirle a Él que te diga cuál es tu propósito, por qué te trajo al mundo, si eres, qué talentos o qué dones te ha dado, en qué te debes de mover, y simplemente dejarte llevar por la dirección de Dios. Busca más de su palabra, busca más de su amor, porque también el amor de Dios nos lleva a ese propósito perfecto. Y pues yo creo que ya con esto concluimos. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Ahora nos vamos a ir al desafío. En el desafío te invito a que vayas a lo más profundo de tu corazón. Pídele a Dios que te ayude a escudriñar tu corazón y a recordar cuál era ese anhelo, cuál era eso que te llenaba. Por ejemplo, en el caso mío, el canto es lo que más me llena, pero acabo de descubrir que hablar de Dios es lo que más me hace gozarme. Entonces, te invito a que en esta semana vayas a eso, a tu corazón, a lo más profundo, y busques. Y si no encuentras qué propósito o qué es lo que más anhelas, pregúntaselo a Dios. Dice, clama a mí, yo te responderé. Clama por ese propósito, pídele esa dirección
y vas a ver que Él te va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Amén. Y si ya las conoces, a trabajar. Así a es. trabajar. Bueno, No te duermas. esto es todo por hoy. Yo soy Cari Yo soy Lu, y recuerda, dilo, pero dilo en voz alta.